Marcos Alamea, catedrático de la Universidad de Cuenca, analista, un buen momento también para analizar la situación de nuestro país, para generar lecturas sobre este túnel en el que ingresa la democracia ecuatoriana, que inquieta, que no se sabe en qué podrá terminar. El juicio político que se ha instaurado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. La Corte Constitucional, como informamos ya en nuestro primer segmento, da luz verde a este juicio que ha tenido en forma previa muchísimas lecturas, pues tiene muchas aristas que merecen análisis. Bienvenido, sociólogo Alamea. Buenos días, Gustavo. Hoy amanecimos con la sorpresa de que en la noche de ayer la Corte Constitucional ha dado efectivamente paso con su dictamen de admisibilidad al juicio político al presidente de la República. Hay que señalar de que este dictamen pues corresponde a lo previsto en la Constitución y consecuentemente es un juicio constitucional, un juicio que está en el marco del diseño democrático e institucional del Ecuador, y creo que más bien esto puede poner a prueba con resultados positivos de que se puede vivir en el país, en el Ecuador, pues un régimen democrático sustentado en uno de los componentes básicos de ese régimen, que es el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, a la norma jurídica, de tal manera que creo que esto no tiene precedentes, pues excepto, me parece, hace 90 años con el presidente Martínez. Es la posibilidad de que efectivamente pues el Ecuador tome un rumbo para consolidar su institucionalidad democrática, no como decían algunos, pues más bien para distorsionar la estabilidad democrática. El país está viviendo una gran inestabilidad institucional y yo creo que diariamente se descompone el Estado, pero también un proceso de descomposición de la sociedad. Y este juicio político puede ser una válvula de escape para retomar precisamente el marco jurídico institucional del régimen democrático, pero también ojalá para lograr mejores días para la sociedad ecuatoriana. Ha tenido, sin embargo, ya un alto costo para Ecuador y tendrá también un alto costo en lo que se viene en el corto y el mediano plazo. Bueno, claro, es un alto costo de diversa naturaleza, sobre todo un alto costo político, porque termina, creo que, degradando mucho más el nivel de legitimidad del propio gobierno, que constante y reiterativamente pues ha tratado de descalificar la función fiscalizadora de la propia Asamblea. La Asamblea con esto no hace sino cumplir un rol y una función específica, pero también la tosudez quizás del propio presidente de la República, al tener un enfrentamiento constante, reiterativo, permanente con las otras instancias del poder público, lo que ha hecho es elevar la percepción errada de los agentes económicos a nivel internacional, que ha disparado el riesgo país en las últimas semanas. Justamente, reitero, porque no se ha tendido puentes, no se ha materializado aquellos llamados que han sido más retóricos que reales del presidente, de que está aperturado al diálogo, ni tampoco ha habido un cambio de actitud, un cambio de rumbo del presidente de la República. Tuvo algunas oportunidades para hacerlo. Recordemos la primera oportunidad, Gustavo, en el mes de junio del año 2022, luego que hubo ese levantamiento social encabezado por la CONAIE. Era motivo suficiente para que el presidente rectifique su conducción gubernamental. Luego después, hace pocas semanas, acabó de perder la consulta popular de manera absolutamente clara. Tampoco ha habido un compromiso serio por rectificar rumbos. Entonces la situación más bien es bastante complicada para el presidente de la República. Creo que el juicio tal como está y tal como se presenta la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, pues es prácticamente casi seguro de que el presidente sea destituido y se provoque la sucesión constitucional, a no ser que el presidente... Marco, buenos días. Perdón que le interrumpa. Justamente hacia allá iba mi otra pregunta. La Corte Constitucional la noche de ayer, con 6 votos a favor, 3 en contra, admitió la solicitud de la Asamblea Nacional para proceder con un juicio político, pero fue un dictamen de admisibilidad parcial, es decir, se acogió únicamente el caso de peculado y no el juicio por concusión. ¿Esto podría tener algún efecto ya en el debate al interior de la Asamblea Nacional, o considera usted que esto no va a influir y que todo pasa por la coyuntura política que se logre sustanciar dentro de la
Asamblea para proceder con la votación y alcanzar los 92 votos? Bueno, sin duda hay que recordar que estamos ante un juicio político, no estamos ante un juicio jurídico. Las argumentaciones van a ir básicamente orientadas a lo político, que tiene mucho de subjetividad, a diferencia de un juicio jurídico, que tiene sobre todo y debe tener elementos básicamente de objetividad. Y yo creo que el tema del peculado más bien es un tema bastante complicado para el presidente de la República. Hay varias formas de demostrar que efectivamente eso ha sucedido, y eso más bien podría eventualmente pues comprometerle para la parte penal un asunto mucho más complicado. Es decir, ahí puede derivarse un proceso penal para el propio presidente de la República, mucho más si el presidente es destituido y si ya no tiene poder, porque parece que en el Ecuador solamente los expresidentes, cuando dejan el poder, pues sí son sujetos de investigación y de procesos judiciales. Eso pasó con el expresidente Correa, tuvo que dejar el poder para ser encausado. Luego con el presidente Moreno, años después de que dejó de ser presidente, pues se resucitó el caso INA Papers, y eso podría pasar pues ya dejado el poder con el propio presidente Lasso. Ahora, usted habla sobre este juicio político como un mecanismo de depuración de la democracia, que es legítimo, que es legal, así como este diseño democrático, esta situación de Estado de Derecho, la norma constitucional, abre la otra posibilidad, como es la muerte cruzada. Pero sobre la muerte cruzada hemos visto también ya algunos criterios, por ejemplo el del señor Leonidas Issa, en el sentido de que jamás aceptaría y de que esto se resolvería en las calles. ¿Se puede juzgar con este doble rasero las dos figuras constitucionales? Primero, Gustavo, hay, digamos, un debate jurídico sobre el tema de la pertinencia o no de la muerte cruzada. El artículo 148, la gente conoce muy bien, tiene 3 causales. Y el tema es que ninguna de las 3 causales se cumpliría para decretar la muerte cruzada, que conllevaría la disolución de la Asamblea. No hay arrogación de funciones por parte de la Asamblea. En este momento lo que está haciendo la Asamblea es cumplir su rol constitucional de fiscalización al poder público, encabezado por el presidente de la República, uno, además de que tendría que pasar por el examen de la Corte Constitucional, este primer causal. El tema de que hay un torpedeamiento constante y permanente al ejercicio o el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, imposible de que pueda sostenerse una acusación de esa naturaleza. Y finalmente, una grave crisis política y conmoción interna, ¿no? Incluso recordemos que cuando la Asamblea quiso hacer la muerte cruzada en el mes de junio del año anterior, se cuestionaba de que se podría calificar aquella situación de conmoción interna, mucho menos ahora que no tenemos un escenario de movilización social fuerte al interior de las calles. No contempla la Constitución pues disolver la Asamblea y declarar muerte cruzada por un juicio político. Entonces es bastante discutible poder ser el presidente. Tiene la posibilidad de firmar ese decreto, pero eso podría conllevar a lo mejor demandas de constitucionalidad y agudizar la crisis política. Amén de que hay otras consideraciones, Gustavo, consideraciones de tipo político. A ver, uno de los actores políticos a los cuales más les convendría la muerte cruzada, por ejemplo, es el correísmo. Ellos apuntan a que efectivamente, incluso he escuchado declaraciones de sus conspicuos dirigentes de que ellos no estarían en contra, sino apoyarían una muerte cruzada, porque ellos saben de que después de 6 meses pues tienen la primera opción para volver al poder. Entonces las fuerzas coligadas en torno al gobierno, las fuerzas de derecha que están bastante dispersas y desgregadas de este momento, pues pensarían 2 veces si es que se da o no se da la posibilidad de la muerte cruzada. Pero adicionalmente también un presidente sin legitimidad social prácticamente, sin credibilidad, gobernando durante 6 meses y pretendiendo hacerlo con decretos ley, va a ser una situación bastante complicada. Cualquier paso en falso, cualquier medida, cualquier decreto ley que sea impopular va a generar pues reacciones sociales en las calles y conflictos sociales que pueden tener incluso una amplia envergadura y podría cautizar el país. Yo estaría incluso pensando que si el presidente de la República tuviera una actitud mucho más pensando en el país, mucho más digna, lo cual veo casi imposible, debería más bien en su momento dar un paso al costado y renunciar a la presidencia de la República y provocar más bien que la sucesión sea mucho más mesurada y tranquila en el caso del Estado ecuatoriano. Ahora, sociólogo Zalamea,
no pretendemos defender ni mucho menos al presidente de la República, al gobierno de Creo. Todos los días estamos hablando y con criterios bastante fuertes, ya sea de entrevistados, de analistas o propios nuestros como conceptos editoriales sobre la mala administración de Lasso. ¿Qué decir de la provincia de la Suay? Pero ¿cree usted sinceramente en esa actitud purista, democrática de la Asamblea? No hay evidentes intereses cruzados de todo tipo, intereses de grupo, intereses políticos que están provocando esta situación en Ecuador. Bruno Segovia, lo acabábamos de transmitir en declaraciones, uno de los legisladores de la provincia de la Suay que se separó de Pachacutic, nos dijo: votaré por la destitución si es que se llega a dar. La entrevista era antes de conocer la decisión de la Corte. Pero su lectura de lo que sucede en el interior de la Asamblea es extremadamente dura y triste. Lo califica como un esfuerzo de los legisladores para cotizar su voto. En otras palabras, esto no lo dijo, pero le repreguntamos. El concepto de él es que los legisladores están trabajando en buena parte dentro de este juicio político, de este proceso previo que se ha dado, para vender de mejor manera su voto. Dicho por Bruno Segovia. Bueno, sin duda la Asamblea ha sido bastante cuestionada. Incluso creo que compite en relación a la ilegitimidad con la propia presidencia de la República. Sí han habido denuncias de actitudes poco éticas de una buena parte de los legisladores. Y no me sorprendería pues de que efectivamente pues en los próximos días algunos piensen definir su voto en relación a las canonjías o a los ofrecimientos que puedan venir del gobierno, lo cual implicaría también que estaríamos ante un gobierno pues no solamente con denuncias de corrupción, sino también corruptor, si es que ese fuera el caso. Sin embargo, me parece que el tema del juicio político, más allá del desprestigio evidente que ha tenido la Asamblea Nacional, no viene porque la Asamblea quiere, viene por denuncias provocadas por un portal digital, La Posta, que durante varios días pues habló del caso del Gran Padrino, y también luego el caso del Gran Informe, con posible involucramiento de altos funcionarios, con el propio cuñado del presidente de la República, con la mafia albanesa. Entonces, la situación simplemente tenía que darse, independientemente de la cualificación que tengamos de la Asamblea, porque hay razones suficientes para un control político férreo, adecuado e irrenunciable por parte de la Asamblea. Y más allá de sus componentes, que dejan mucho que desear, incluso muchos de ellos hacen gala de mucha mediocridad, la Asamblea como tal es una institución que forma parte del régimen democrático, es el órgano legislativo, y en cualquier democracia pues el órgano legislativo es consustancial para que exista este régimen democrático. Si no hay órgano legislativo, simplemente ya no estamos ante la democracia, estamos ante una dictadura. Entonces creo que lo de la Asamblea en este momento podría incluso ser un motivo, si es que actúa bien, si es que los asambleístas actúan en conciencia y no se dejan comprar esas conciencias, pues sería un momento incluso para reivindicarse a la propia Asamblea, haciendo algo que yo creo que sintoniza con la aspiración que tendría la mayor parte del país, según los propios estudios de opinión realizados. Estamos ante un presidente que en las condiciones actuales es imposible que gobierne 2 años más, con todas las secuelas que su desgobierno, como usted nota bien, Gustavo, ha significado, de inseguridad, de desempleo, de descuido absoluto de lo social, de deterioro de los servicios públicos, deterioro de la vialidad, de una migración de 100.000 ecuatorianos en el 2022 con condiciones de riesgo y peligro y muerte fuera del país, con una total indolencia de parte, lastimosamente, del presidente de la República. Yo creo que estamos ante un presidente que no solamente ha hecho gala de incapacidad y ineptitud, sino de indolencia frente a lo social, además de una suerte de mitomanía, de cinismo, y también en los últimos casos con las denuncias de corrupción. Insostenible la situación. Esta depuración de la democracia, como usted la ve, sociólogo Salamea, si es que no hay muerte cruzada, este diseño democrático, este Estado de Derecho, esta norma constitucional que usted bien lo cita, lo previsible es que deje la presidencia de la República en manos del médico cuencano, actual vicepresidente Alfredo Borrero. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Cambiarán para bien las cosas? Bueno, el doctor Borrero es un presidente, digamos, es un vicepresidente, pues prácticamente desconocido en cuanto a sus trayectorias públicas. Creo que no tiene experiencia en el ámbito del servicio público, más bien ha sido un ilustre médico en el sistema público privado. Tampoco se le ha dado ningún rol estelar importante, visible, en el marco del gobierno actual. No sé si deliberadamente
eso se ha hecho así. Pero más allá de eso, pues el presidente Borrero tendría que hacer un gobierno con las características de un régimen de transición, y eso implicaría pues establecer puentes con distintos sectores políticos. Ahí sí cabe la necesidad de hacer un gobierno basado en la mesura, basado en el equilibrio, en la ecuanimidad, y en términos políticos un gobierno de concentración o conciliación nacional. Caso contrario, pues la situación en vez de mejorar va a seguir empeorando en el país. Creo que el presidente Borrero, si es que así fuera, ¿no? El potencial presidente Borrero tiene que rodearse de un buen equipo técnico, político, para gestionar el país, tomando en consideración los intereses de diversos sectores sociales, y no solamente pues tratando de gobernar para intereses de grupos contados, privilegiados, y particularmente del sector bancario, del sector financiero ecuatoriano, como lamentablemente ha pasado con el actual gobierno presidido por el presidente Lasso. Marco, pensemos no solamente en Alfredo Borrero, quien asumirá la presidencia de la República en caso de que en la Asamblea Nacional se consigan los 92 votos. Pensemos también en Virgilio Saquicela y su próximo rol. Bueno, Virgilio Saquicela va a seguir siendo presidente de la Asamblea hasta el mes de mayo, si es que no es reelecto. Solamente si es que el vicepresidente Borrero se negara a aceptar la presidencia y renunciara a esa posibilidad, tendría que hacerse cargo de la presidencia de la República transitoriamente. ¿Quién asumiría la vicepresidencia de la República en reemplazo de Borrero? Bueno, si es que Borrero asume la presidencia de la República, tendrá que nombrarse por parte de la Asamblea de una terna enviada por el presidente Borrero, ¿no? Así se ha procedido. Recordemos que así pasó en la época de Moreno, donde tuvimos creo que 2 o 3 vicepresidentes bajo ese mismo mecanismo de elección. Pero yo decía, si es que eventualmente pues Borrero no quiere asumir, no se siente capacitado, no ve él que puede ser un buen gobierno, pues su renuncia provocaría que Saquicela se ponga al frente, básicamente para que se convoquen nuevas elecciones, ¿no? Elecciones anticipadas, reitero, para completar el periodo presidencial hasta el año 2025. Igual pasaría en el caso de la muerte cruzada, como sabemos. Un escenario realmente complejo, cualquiera sea la derivación que se tome, incluyendo en esto la muerte cruzada, por supuesto. ¿Qué ve usted en el mediano plazo en términos de seguridad jurídica para el país, de estabilidad democrática, de tranquilidad de los ciudadanos ecuatorianos para resolver nuestros problemas básicos y resueltos en Ecuador, que usted los ha mencionado: seguridad, educación, alimentación, vialidad, movilidad, etcétera? Bueno, yo reitero, creo que no hay más inestabilidad que la que está viviendo en este momento el país, de inestabilidad social, inestabilidad política. ¿Cree realmente usted que Ecuador no puede estar peor? Y yo creo que no hemos caído a niveles tan bajos, donde tenemos un presidente apenas con el 13% de aceptación y 10% de credibilidad, y que además hace gala de que parecería que el país como tal no le interesa, ¿no? O sea, no se ve absolutamente ningún tipo de voluntad política de cambio. Básicamente quiere él suplir su deficiencia de ejercicio gubernamental a costa de publicidad política engañosa, que lo podemos ver todos los días a través de cadenas de televisión. Eso es insuficiente para que un gobierno se sostenga y se mantenga. 2 años más implicaría que los niveles de inseguridad, de insatisfacción social, de deterioro de los servicios sociales, de los servicios públicos, simplemente sean mucho más críticos. O sea, la situación se vería mucho más complicada, mucho más insoportable, problemática, con un gobierno de Lasso de aquí a 2 años más. Entonces creo que el juicio político da la posibilidad de este recambio que puede generar un cierto aire de estabilidad institucional y democrática al país. Por eso hay que verlo más bien por ese lado. Pero ese camino tortuoso, la serie de personajes que han sido mencionados en este diálogo, las posibilidades a futuro, ¿no están generando un escenario en el que podría decirse que es mejor jugarse una lotería que seguir viviendo lo que se está viviendo actualmente, por si acaso llegue alguien mejor? ¿Y a qué se refiere con la lotería, Gustavo? Porque hay una... no hay previsiones en cuanto a quién pueda venir por una parte y por otra a qué pueda hacer por este país que tiene tantos problemas. A eso me refiero.
Bueno, o sea, yo creo que los mecanismos institucionales están ahí previstos. Acabamos de avanzar en uno de ellos. La Corte Constitucional acaba de dar la luz verde para el juicio político. Si se hace el juicio político, se destituye al presidente, le sustituye el vicepresidente. No sería la primera vez, Gustavo, que eso pase en la sesión constitucional. Eso pasó, por ejemplo, en la época de Maguad. El país retomó la estabilidad con Gustavo Noboa. Gustavo Noboa. Recuerda que el país estaba complicado en la época de Gustavo Noboa hizo un trabajo decente. Hubo otras épocas cuando hubo presidentes interinos también en Ecuador, y Yoroba Indaburu, que tuvo también otro gobierno decente en Ecuador. Así es. No es que lo que venga a futuro necesariamente tiene que ser peor. Así es, y recordemos el caso de Alfredo Palacio también, que tiene la misma profesión que el doctor Borrero, es un médico cardiólogo. Y el país se tranquilizó, ¿no?, frente a la problemática política, el conflicto que hubo en la época de Gutiérrez. Entonces yo creo que la experiencia da cuenta de que más bien cuando hay presidentes que definitivamente ya no tienen capacidad de gobierno, ya no tienen el apoyo social, es necesario para retomar la estabilidad del país, pues estos recambios constitucionales. Eso está previsto, ¿no? No obstante que yo en lo personal aquí establezco un juicio de valor, repito, un criterio personal, lo más adecuado para mí sería efectivamente un adelanto de elecciones, porque eso implicaría usar el mecanismo más democrático de todos, transferir a la voluntad del pueblo la posibilidad de reorientar y rediccionar lo que debe suceder con el país en el mediano plazo. Eso podría suceder, ¿no?, solamente con una sucesión de renuncias. Claro, de renuncia del vicepresidente en este caso, si es que Lasso es destituido, o si es que prospera la muerte cruzada de Lasso, que repito, le veo bastante problemática y conflictivo por las situaciones que notó hace un momento, jurídicas y sobre todo políticas. Bien, queremos agradecerle por su presencia, sociólogo Zalamea. Realmente que hay mucho sobre lo que elucubrar y analizar en estos días. Gracias también a usted, un buen día, Gustavo y Rosana. Declaraciones del sociólogo Marcos Zalamea, profesor y analista de la Universidad de Cuenca. Son las 8:32 PM.